líderes. Bueno, lobos o líderes. ¿Qué le parece a usted? ¿Lobos o líderes? Vamos a ir derechito a la palabra de Dios. Así nos vamos a dormir después. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, este es Isaías hablando. Isaías, el profeta evangelista, que dice: ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Iré yo. Una encuesta hecha por el Instituto Fuller dice que el 90% de los pastores trabajan de 50 a 80 horas por semana. El 80% de los pastores han sido afectados sus familias. 33% entienden que el pastorado se ha convertido en una amenaza para su hogar. 75% aceptan por lo menos haber tenido una crisis emocional muy fuerte en el ministerio. 70% sienten tener un nivel de autoestima inferior de cuando empezaron el ministerio pastoral. 37% confiesan haber estado envueltos en una conducta sexual inapropiada con alguien en la iglesia. 70% no tienen a alguien que ellos puedan considerar sus amigos. Los pastores están solos. Estaba hablando la semana pasada con alguien del ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús, en sus líneas generales, terminó solo el ministerio de Jesús. Joana, acuérdate de eso, no de enfocarme. Gracias con las cámaras. Amén. Y el ministerio de Jesús terminó solo. Su familia lo negó, no quiso seguir con él, no lo reconocieron como Dios. Sus discípulos, todos interesados por sacar un provecho del ministerio de Jesús, si había comida, la gente le dio vuelta la cara. Los fariseos, que supuestamente eran los que conocían la palabra de Dios, él tuvo que llamarlos generación de víboras. En síntesis, el ministerio de Jesús fue un ministerio solitario. La familia no lo acepta, sus discípulos no quieren seguir con él, o no querían seguir con él, solo la parte interesada, y la gente empezó a gritarle: crucifícanle. Eso le pasa a cualquier persona que está en el liderazgo. Una persona que está en el liderazgo va a recibir piedras. De su familia primero, de sus seguidores después, de la gente. Jesús es el ejemplo. La primera diferencia, yo por qué le puse lobo líderes, porque hay muchos encubiertos, dice se visten como lobos, dice la palabra. Y entonces usé las dos L, lobo o líderes, encubiertos. ¿Cuál es la primera diferencia de acuerdo a la palabra de Dios? El lobo busca nombramiento, ser reconocido. El líder funciona sin ser nombrado. Lo vemos el ejemplo en 1 Samuel, capítulo 9. Dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón el cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Samuel, el profeta, escoge a Saúl. Ahora, Saúl en ese tiempo ni se imaginaba que iba a ser líder ni rey de Israel. Y en 3 Juan 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bueno, acá vemos un contraste.
un contraste entre las personas que quieren ser reconocidas y una persona que es escogida por una profecía, por alguien, un profeta. Aunque sabemos después el resultado de Saúl y todo, nosotros tenemos que ir al inicio. O sea que en la Biblia encontramos cantidad de reyes que fueron reconocidos líderes antes de ser nombrados. Saúl había sido reconocido líder. Por ejemplo, David, antes de ser rey de Israel, había sido reconocido. Y vamos a ver por qué, como líder. Salomón también. Pero estos hombres ya estaban en el campo de batalla antes de ser nombrados. Nosotros hoy vemos un presidente, y el domingo voy a hablar, y en otras enseñanzas voy a hablar un poco más fuerte del estado que está el país ahora. Pero nosotros vemos un presidente que está ahora funcionando como presidente, pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es esta. ¿Cuál fue el currículum de este hombre antes de ser nombrado líder? Porque ahora lo vemos ahí arriba. Es fácil ver a un pastor predicar, pero ¿cuál fue el currículum, el backup, lo que viene atrás, lo que antecede a eso? Entonces, esos hombres ya estaban en el campo de batalla antes de ser reconocidos, porque uno no vota a un presidente porque surgió de la nada. Algo se escuchó de él o de ella. En cambio, los lobos, que se creen líderes, muestran el deseo de superioridad y de poder, pero no estuvieron en el campo de batalla antes. Acuérdense que la palabra de Dios en Hechos dice que los diáconos que fueron elegidos en la primera iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, fueron elegidos no porque le dieron un título, sino porque ya servían a las mesas. Eran servidores. Y entonces uno los observa y los coloca en ese lugar. Los lobos no hacen eso. Quieren tomar el lugar sin haber mostrado su backup, un antecedente. Quieren ser reconocidos. Por eso muchos en las iglesias piensan que el pastor a veces tiene preferencia con alguien porque lo coloca en un lugar de liderazgo. Sin embargo, por lo menos aquí no es así. Hay creyentes que es notorio el deseo de poder y querer sobresalir a otro sin haber hecho nada. Son incapaces de ganar una legítima influencia con ellos mismos, porque yo me acuerdo en otras iglesias y en otros lugares que hemos ido a ministrar, una persona que puede ser considerada líder es una persona que ganó almas. Había una iglesia en Los Ángeles, creo que es la iglesia del hermano Robaina, que ya no está más como pastor, pero había una hermana que ganaba almas, pero en cantidades. La iglesia la llenaba la hermana sola. Una sola hermana llenaba la iglesia. Y yo me quedé asombrado cuando fuimos a ministrar en ese lugar. Era una hermana sencilla. ¿Cómo podía ganar almas? Las ganabas y las traía a la iglesia. Pero había otras que no hacían nada. En otras iglesias hemos visto que hay hermanas que todo el tiempo están en la cocina. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mujeres en la cocina. Nadie las ve. Todos comen gratis, diríamos. Pero ellas son las que están en la cocina. Hay otras, en otras iglesias hemos visto mujeres que están con los niños todo el tiempo, que es un ministerio que nadie quiere tomar. No es visible el ministerio, solamente Dios lo ve, pero muchos no quieren tomar ese tipo de responsabilidades. Sin embargo, esos que quieren ser vistos toman la delantera para los cuales no están espiritualmente calificados. Y yo digo espiritualmente calificados porque quiero usar la palabra espiritual porque estamos identificándonos en la iglesia. Si vamos en la política, no están calificados en la sociedad, no están calificados como líderes.
Porque tener dinero no significa que uno es líder. Tener dinero a veces le da a uno poder, pero ¿cómo hizo ese dinero? Y eso es lo que le hace al hombre o a la gente reconocer que esa persona tiene algún talento, tiene algún don. Si él pudo hacer dinero, no lo ganó del loto, lo hizo por empresas, por negocios y todo. Entonces hay trabajo ahí. Y esa persona es una garantía para ponerlo al frente de un país. Ahora, los lobos, de acuerdo a la palabra de Dios, los lobos que quieren ser reconocidos en 3 Juan, cuando hablamos de Diótrefes, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mire qué es esto. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace este Diótrefes, parloteando con palabras malignas contra nosotros, contra el líder, que en este caso era Juan, el discípulo. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Esto va a ser, el tema de hoy es importante para mí, para usted y para los que nos están viendo en las redes. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, si usted ve el contexto, allí en esa iglesia había un hermano que se llamaba Gallo. No era el esposo de la gallina, era un gallo con Y. Y ahora nos referimos a las características de un supuesto discípulo disfrazado de oveja, que es Diótrefes. Había un gallo en esa iglesia y había un Diótrefes. En todas las iglesias hay un Satanás. Hay que descubrirlo nada más. Ahora, este es Diótrefes. ¿Y cómo se lo descubría Diótrefes? Él, dice en la Biblia, que amaba la preeminencia. Él quería sobresalir de otros. Quería estar siempre en un lugar visto. Y quiero que haga algo aquí, porque este hermanito, dice la Biblia, que estaba lleno de orgullo, que era un hombre ambicioso. Ahora yo quiero que usted entienda, porque a veces nosotros decimos, tú eres orgulloso. Y esto es importante darse cuenta, porque si hablamos del presidente vemos que hay orgullo, pero hay diferentes tipos de orgullo, porque ser inteligente no equivale a ser orgulloso. Usted no puede comparar a una persona inteligente que triunfa y usted le dice, pero es un orgulloso. Sí, pero ser talentoso no equivale a ser orgulloso. Una persona que tiene talento y lo muestra en el campo de juego, aquí en el púlpito, en el trabajo, eso no quiere decir que sea orgulloso. Tiene talento. Y ser ambicioso o ser habilidoso, no ambicioso, no equivale a ser orgulloso. Yo me acuerdo tiempo atrás, tuvimos en esta iglesia, se llamaba Juan el niño, un niño de 9 años, 8 o 9, ahora ya es adulto, que él miraba un versículo en la Biblia, solo mirándolo, era especial ese niño, se lo grababa de memoria, solo mirándolo, y te lo decía exacto. Tenía 8 o 9 años, tenía un IQ elevado, era muy travieso, pero era inteligente. Y eso no quiere decir que sea orgulloso. También yo me acuerdo que yo tuve un programador, un empleado, cuando estaba en la compañía, que cuando usted hace programas para aviones y partes para aviones, usted lo tiene que hacer todo a través de un sistema de computación, no le voy a explicar a usted cómo se hace, pero todo tiene que ser programable. Si usted quiere hacer este contorno así, lo tiene que programar, todo es cuestión matemática. No es nada fácil hacer esto. Porque esto que usted lo ve de plástico, o como sea, esto ha sido diseñado, hay un molde para hacer esto. Lo mismo es cuando usted ve un ala de un avión, todo eso está diseñado. Y todo se hace a través de computación. Pero este muchacho se iba a la máquina y él hacía el programa cuando otros lo necesitaban,
su computadora para hacer los cálculos, él lo hacía todo a mano. Lo hacía en la mitad de tiempo que lo hacía otros. Se le pagaba bien, buen salario, buena plata, pero era inteligente. Era inteligente para eso. Quizás usted lo veía vestido, lo veía como... Y usted decía, pero no puede ser que este muchacho sea tan inteligente. En el fútbol tuvimos grandes jugadores en la historia que nacieron natos, son natos, con dones especiales, que son inteligentes, que son muy buenos jugadores de fútbol, de básquetbol, de diferentes deportes. Pero eso no quiere decir que la persona sea orgullosa. Entonces tenemos que diferenciar, cuando hablamos de orgullo, a veces decimos, tú eres orgulloso, pero bueno, hay que entender lo que significa el orgullo, porque la definición del orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Eso es orgullo, cuando una persona se cree superior a los demás. Por lo general, estos jugadores o deportistas que yo menciono, cuando entran al campo de juego, ellos levantan las manos al cielo y le dicen, Señor, gracias. Y oran. ¿Qué quiere decir eso? Que le están diciendo al Señor, a Dios, gracias por el don, el talento que tú me has dado. Juan escribe de Diótrefes. Dice que a Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Entonces una persona cuando quiere sobrepasar a otra, ahí sí se ve el orgullo. Porque el orgullo se manifiesta en los resultados. Una persona no puede pensar que una persona es orgullosa cuando en su pasado tiene que ver los resultados. ¿De dónde nació ese orgullo? ¿Qué es lo que pasó en el pasado? Y en ese caso, en el caso de Diótrefes, era una manifestación de orgullo. ¿Por qué? Porque solo Cristo merece la preeminencia. Solo Él merece la preeminencia. Cuando nosotros desplazamos a Jesús y nos ponemos nosotros, sin decirle, Señor, gracias por lo que me diste, ahí entonces entra el orgullo. La Biblia dice que solo Dios tiene ese privilegio y da ese privilegio. Solo Dios. Deuteronomio dice, te pondrá Jehová por cabeza. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Acaso Dios hace acepción de persona? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Entonces Dios está preparando un equipo de orgullosos. Y si yo lo leo literal, pero dice algo, acá viene la condición. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de dioses ajenos y servirle. Bueno, hay una condición. Cuando nosotros trabajamos con Dios, no nos gusta esa parte, pero es condicional. A veces decimos, no, pero Señor, tú dame, y Señor, yo pido, y yo oro, y todo. Sí. Pero con Dios no se trabaja así. No es que Dios dice, te voy a poner por cabeza, porque si todos fuésemos cabeza, no habría colas. Joana, sí, acuérdate exacto, gracias. O sea que es muy fácil notar cuando Dios levanta y respalda un líder. Pero también es fácil notar cuando Satanás lo levanta. Yo me acuerdo tiempos atrás en esta iglesia, había una mujer que cuando alguien entraba decía un mujer, que habíamos puesto mujer. Nos enteramos después, lamentablemente después, porque uno siempre se entera tarde. En vez de saludar a la gente, él decía, en esta iglesia está Satanás. Y era una mujer. Ahora, 5 acusaciones en contra de Diótrefes. Vamos a aprender algo hoy. Por ejemplo, Diótrefes había intentado tratar de ocupar el lugar del líder. Él quería ocupar el lugar. Escuche lo que le digo.
Esto es bien importante de que aprendamos. Él trató de ocupar el lugar del líder. Dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Yo no sé qué hacía este hombre. Sonaba el teléfono y la secretaria lo iba a tomar y él decía, no, yo lo contesto. No sé. Imagínense usted las cosas que podía haber hecho este hombre en la iglesia. Por eso yo les dije que en toda iglesia hay un Satanás, pero hay que descubrirlo. Ahora, la Biblia habla de cuidarnos, de no hacernos maestros los muchos de nosotros. Esa es otra de las cosas que nos identifica a nosotros, que queremos ser líder, pero no lo somos. Cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque Santiago dice esto. Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, una persona que quiere sobresalir a otra, sin haber recibido un cargo, o haber sido distinguido para ese cargo, o seleccionado para ese cargo, que empieza a dar instrucciones sin haber tenido ningún backup. Jesús, acuérdense, Jesús, la primera cosa que hacían con Jesús era acusarlo. Lo acusaban de todo. Y él un día dijo, ¿de qué me acusan? A ver, muestren, vayamos a mi vida, a ver, ¿qué me encontraron? ¿De qué me acusan? Entonces es muy importante esto. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos con mayor condenación. Porque hay personas que quieren tomar ventaja sin haber calificado antes, sin haber mostrado frutos. Yo quiero ver frutos. Diótrefes había, en segundo lugar, él había rehusado recibir al apóstol Juan. Tenemos en la iglesia y aparece un Diótrefes y viene el apóstol Juan y dice, yo quise ir y no me recibe. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Ahora, esto nos llega a todos, porque la Biblia habla de hospedadores. Cuidado, yo preparo los mensajes y ustedes dirán, pastor, usted es un santo, porque si usted hace todo lo que predica, usted está sentado a la diestra de Jesús. Pero no es así, yo tengo que predicar lo que dice la palabra. Pero eso no quiere decir que yo lo esté haciendo. ¿Y por qué? Y bueno, usted sabe, no es fácil ser cristiano. Y menos lo que yo le estoy diciendo. La Biblia nos habla de ser hospedadores. Ahora, ¿cómo este Diótrefes no recibe a Juan? No lo recibe. Miren lo que dice la palabra en Hebreos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, déjenme hablar en este siglo XXI, en un año que ya estamos por entrar, en un mundo todo revuelto, que a ustedes le golpeen la puerta y le digan, yo soy pastor fulano de tal, pase pastor a dormir, quédese en mi casa, le doy de comer. Porque acá dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos sin saber los hospedaron ángeles. Y cuando usted entró, resulta que era un sátiro, un abusador, que vino recomendado por el pastor fulano y mengano y sultano de no sé de dónde, y usted dijo, es un ángel que Dios me mandó. No, fue un diablo. Ahora, vamos a seguir la Biblia. Yo tengo que hospedar. Y no solamente hospedar. A la persona que viene, tengo que pagarle, tengo que darle de comer, tengo que darle de dormir. Pero hay un Diótrefes que dice, no. Ahora, ¿cómo hacemos hoy? Pero la Biblia dice que sí. Diótrefes había calumniado a Juan. Había hablado mal del pastor.
del apóstol. ¿Tendremos en la iglesia a alguien así? No sé. Ahí en 3 Juan 10, por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, contra él y los líderes. Esto sugiere que Diótrefes levantó calumnias y acusaciones inventadas sobre Juan y sus seguidores. Ahora, calumnia equivale a difamación. Y la palabra, la Biblia, aclara lo importante sobre acusaciones y difamaciones. Dice esto la palabra. Miren lo que dice la palabra. No os olvidéis, esto lo vimos antes. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con nosotros, bueno. Y la palabra dice en 1 Timoteo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Testigos quiere decir alguien que estuvo en la escena y que vio el crimen. Contra un anciano, está hablando contra Juan, contra un pastor, contra un líder, contra un presidente de la nación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que un presidente de la nación fue puesto por Dios. Si lo vamos a acusar, acá dice 2 o 3. Ahora, si hablamos de hospedar, miren qué distinto que eran las épocas de antes a la época de ahora, porque había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, una mujer. Esta es una iglesia que se caracteriza, Majestad se caracteriza por mujeres. Algunas buenas y algunas más o menos. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En Hechos 16:40 dice entonces, saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Lidia, una mujer, le golpearon la puerta y le dijo, come in, lo dijo en inglés, entren. Hospedó a los discípulos del Señor, a Pablo. ¿Se puede hospedar hoy en día? Usted no me invitó a pasar una noche en su casa. No me dijo, pastor, venga usted y su esposa y vamos a... Se pueden quedar a dormir aquí, ¿no? Hoy, venga a cenar y nos quedamos a dormir. Y yo no he visto hoy en día, últimamente, que se acostumbre o que se oiga mucho de que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. A lo mejor yo por atrás tengo cuernos. Entonces, si vamos a la Biblia, escuchen, miren lo que significa esto, porque a veces con Dios es fe todo. Con Dios es fe. Es fe y arriesgar. Es fe y accionar en fe. Las dos cosas. Fe y accionar en fe. Lidia accionó en fe. Pablo podría haber sido un terrorista. Pero por la fe, Rahab la ramera hospedó a los 2 espías. Era una ramera. Ahora mire el resultado de esa fe incondicional, cómo uno se arriesga y cómo Dios bendice después esa fe. Pero claro, es un riesgo. Dice Josué, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. El rey de Jericó le dijo a Rahab, a la prostituta, saca a los hombres. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido. Ahora usted me dice, está desobedeciendo al rey.
¿Cómo puede ser? Desobedece al rey. ¿Y cómo Dios la bendice? Pero la mujer había tomado a los dos hombres, los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Hasta mentirosa. Por eso con Dios uno no sabe cómo trabajar, ¿verdad? Y Josué dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, los dos espías, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela. Fíjese este detalle, que es muy importante. Y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas. Hasta hoy. Y miren cómo Dios la bendice y la protege, y la protegió. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esto es para... Porque nosotros no aconsejaríamos eso. ¿Usted le aconsejaría a un hermano o a alguien que hospede a alguien, no? Eran dos espías. El libro de Hebreos dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció. Podía haber muerto con todos los demás, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Yo les digo una cosa, es muy difícil entender la fe, no es fácil. No es fácil, y menos aplicarla. Porque los descendientes de Rahab, incluyendo a David y más tarde a Jesús, fueron del linaje. De Rahab vino David y después vino Jesús. Descendientes. Ahora, esto es para volverse loco, ¿verdad? Ahora, Diótrefes había intentado otra cosa más grave, también. Había intentado excomulgar a los creyentes. La palabra excomulgar se usa mucho en la religión tradicional, pero entre nosotros no se usa mucho, pero sí se usa sacar de comunión. Ahora usted se pregunta, acá en Juan dice, los expulsa de la iglesia. Ahora usted me pregunta a mí, ¿pero un líder puede echar a alguien de la iglesia? Diótrefes quería expulsar de la iglesia, escuche, y usted preste atención, porque esto nos ayuda a nosotros a crecer y a madurar, porque la actitud de este hombre tenemos que aprender. ¿Por qué quería expulsar de la iglesia a los que no estaban de acuerdo con el pastor? A través de esas difamaciones, a través de esos comentarios, que a veces ocurren en el campo de juego, viene esa persona y quería sacar a la hermana Aguilar, a la hermana Ramona, hermano Gómez, la hermana Felicita, a la hermana Carmelina, que está en paz con el Señor. ¿Y está bien, hermana, usted? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Con los angelitos? Amén. Entonces, ¿está entendiendo usted o no está entendiendo? Viene Diótrefes y dice, yo no estoy de acuerdo con Juan. Y le mira la mente a la gente y los expulsa a los que estaban de acuerdo. O sea que Diótrefes quería expulsar de la iglesia a los que estaban de acuerdo con el apóstol Juan,
y Juan respaldaba a los misioneros, y Diótrefes no quería saber nada con los misioneros. Él quería aplicar la autocracia o dictadura, y Dios es un Dios de amor. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros, escuche, porque esto también es una moneda que tiene dos caras, y nosotros tenemos que aprender todo y tenemos que saber actuar, porque si estamos en lugar de liderazgo, tenemos que saber cómo efectuar ese liderazgo. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, en la iglesia no se expulsa a nadie, no se saca de comunión a nadie, a menos que cuando se hable con la persona que está en rebeldía, pase esto. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Entonces, hay un rebelde, hay un Demetrio, hay una persona, hay que llamarla. Hay que tener dos o tres testigos, y eso no significa chisme. Yo me acuerdo de años atrás, mi persona, me pongo a mí solo, no me gustaba hablar de nadie. Era muy introvertido. Ahora hablo de todos. Porque por ser introvertido, pequé por muchas cosas. Por guardar cosas. Entonces, claro, hoy hablo, pero eso tampoco es garantía. Porque con las personas que hablo no son crecidas. Y entonces, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Hoy las iglesias tienen miedo de sacar esto a la luz. Nosotros tendríamos que habernos parado de acá y haber dado cantidades de nombres que se fueron en rebeldía. Pero hoy, cuando yo me acuerdo que hablé una vez con el supervisor que estaba en aquel tiempo, y me dice, Pablo, no hagas nada. ¿Y por qué? Porque el nombre de Jesús es avergonzado. Y entonces las iglesias ahora se guardan todas estas cosas. Y esas personas que están en rebeldía, salen en rebeldía y contagian a otro lugar. Porque no se confrontó, como dice la palabra. Entonces la frase has ganado a tu hermano implica que los que aplican la disciplina deben tener siempre en mente la meta de sacar a alguien del compañerismo comunal de la iglesia, todavía antes de sacarlo, con la esperanza de que esa persona se arrepienta. Pero déjenme decirle algo, en 29 años de pastorear esta iglesia, todavía no encontré uno que vino arrepentido. Ahora veamos la otra cara de la moneda, la del lobo. El lobo busca su visión personal. El líder va detrás de la visión de Dios. Ahí está. La pregunta es, ¿estamos en la misma página? Juan, acá aparece el anciano Gallo. El amado, a quien amo en la verdad. Juan decía, a Gallo lo amo. Amado, y no se empieza a bendecirlo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé. Mire Juan,
cómo alaba a este hombre, que no era Diótrefes. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de cómo te vestías, de la ropa que usabas, del perfume que olías, del carro que traías. Oh, ¿qué estoy leyendo? Me equivoqué. Me equivoqué de Biblia. Esto es lo que le importa a Dios. De cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este en oír que mis hijos espirituales andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Yo creo que Gallo iba a Los Ángeles y le llevaba comida a los homeless. Porque él decía, ¿para qué le voy a dar pan dulce a los cristianos si tienen de sobra? Voy a ir a los que no conocen al Señor. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. O sea que Juan había recibido un informe positivo de Gallo, de este hombre, de ministros que llegaban a la casa. Él los hospedaba, él les daba de comer, él los trataba con amor. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Yo me acuerdo haber pasado una etapa, y no me la voy a olvidar nunca, cuando fui a Tijuana, me tocó ir solo esa vez. Y crucé la frontera, no me acuerdo si fuimos con un grupo de la iglesia, creo que fuimos. Nos sentamos, una hermana nos dio de comer. Y en Tijuana todos comen con la mano, y yo no como con la mano, no estoy acostumbrado a comer con la mano, y eso no es orgullo. Y la hermana me veía que yo no comía. Y entonces me decía, ¿y usted no come? ¿No tendría un tenedor? Y me dio un tenedor. El amor de esa hermana salía por todo su cuerpo. Esa noche me tocó dormir en el cemento. Por eso me volví más a Tijuana, porque dormí en el cemento duro. Y tenía que ir al baño a un pozo ahí atrás, a un agujero ahí atrás, oscuro, que no me caía de adentro porque no sé por qué no me caí, pero bueno. Pero sabe, varias veces que fuimos a Tijuana, la gente de aquel lado, el amor que le muestra a uno, ni comparado con los de acá. Una vez que cruzamos la frontera, una vez que tenemos, ¿dónde está? La puse acá. La llave del carro. Una vez que ya estoy acomodado con los papeles acá en Estados Unidos, forget el amor. ¿Dónde está el amor? Sí, lo hacemos en el estacionamiento. Media hora y cada cual para su casa. Como dijo Perico, yo comí y me las pico. Así dijo Perico. Otra vez fuimos a Tijuana. Y los hermanos íbamos a ir a un hotel. Dijeron, no, ¿a un hotel? Eso es una blasfemia. Eso no puede ser, que ustedes vayan a un hotel. Acá está la cama de ustedes. Y otra vez fuimos a Italia. Y no porque está mi esposa acá. Y los padres, la madre y el padre, el papá, cuando llegamos nosotros, la primera vez, después fuimos a un hotel, pero la primera vez nos dieron para dormir la cama matrimonial. Y ellos durmieron en 2 cuchetas, en 2.
Ahora, Juan había recibido ese informe de Gallo y Juan notó también en Gallo cómo caminaba y aplicaba la verdad en su vida. Porque es fácil predicar acá, pero cuando yo me bajo, se acabó el pastor. Porque yo tenía que ser el primero en invitarlos a ustedes a mi casa. Que ustedes dicen la casa de ustedes, pero yo no digo la casa de ustedes porque si no ustedes me la roban. Pero yo tendría que ser el primero en invitarlos a ustedes. Nosotros, los pastores, tendríamos que ser los primeros hospedadores. Pero ¿sabe lo que pasa? Lo hicimos varias veces, iniciando desde la otra iglesia que no éramos pastores, y después cuando fuimos pastores, lo hicimos varias veces. Pero fue para peor. Porque a los que invitamos a la casa, lo hicimos de todo corazón y con mucho amor, y disculpe si se los digo, pero se los tengo que decir. Después que vinieron a casa, dijeron, uy, los pastores tienen dinero. Ya no diezmaban más. Mire que yo predico abierto, yo no ando cerrando las cosas, Y entonces dijimos con la pastora, that's it, en inglés lo dijimos. Finish. No se puede invitar a nadie en la casa. Porque el hispano, como me decía un hermano que dirigía la alabanza acá tiempo atrás, me decía, pastor, ¿cómo es que usted llegó acá arriba? Y yo le dije, ¿cómo? Trabajando. Mi hermana todavía sigue pensando que robándome el dinero de la iglesia. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea que Juan notó el amor que tenía Gallo en hospedar a los siervos de Dios. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Los ayudaba a mudarse. Traía su truck. Vamos que te mudo. Hoy quieres que te ayude, pero me tienes que pagar. Nosotros fuimos a Argentina y a Italia y nos llevaron con un carro a recorrer en los dos lados, pero nos pidieron plata para pagarle la gasolina. O sea, existe una gran diferencia entre privilegio a voluntario. Nosotros siempre decimos en la iglesia, el pastor me dio un privilegio. Pero hay una gran diferencia entre privilegio y voluntario, porque privilegio es una excepción de una carga, un gravamen, una obligación, una norma que una persona con autoridad concede a otra de forma excepcional. En otras palabras, una persona en autoridad le concede a otra la misma autoridad, le da un privilegio. Hey, te voy a dar un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Que prediques. Es un privilegio. Y ese que predique es un privilegio basado por los méritos que esa persona se ganó. Eso se llama privilegio, porque a veces nosotros decimos, yo en la iglesia tengo un privilegio, sin haber hecho méritos. Eso no es privilegio. El voluntario que se hace con la voluntad, persona que se presta voluntariamente a hacer, sin importarle su nombramiento, el trabajo. Y eso es lo que miramos. Eso es lo que miraron en el libro de los Hechos, cuando escogieron a los diáconos, que hacían el trabajo sin ser reconocidos, lo hacían. ¿Por qué lo hacían? Porque decían, si el pastor
pone horas haciendo este trabajo, él no se puede preparar. Necesitamos que los pastores se preparen bien, que estudien, no que estén haciendo los trabajos que están haciendo. Y esa es la preocupación de la iglesia, tendría que ser. Buscar la manera que los pastores tengan tiempo para prepararse, para traer el alimento, la comida. Porque si los pastores se ponen a servir las mesas, a limpiar la alfombra, a limpiar los baños, a hacer todo, ¿cuándo van a estudiar? Yo me acuerdo, lo voy a decir por decirlo nada más. Si usted después lo quiere cortar del mensaje, lo corta. Pero años atrás, la pastora pasó por una operación muy delicada. Y una hermana de acá, voluntariamente, dijo, yo voy a su casa. Todos ustedes saben que yo no cocino. Y esa hermana vino, creo que fueron 2 hermanas, no me acuerdo bien, pero me acuerdo de una que se quedó a dormir. Y vino a la casa. En el momento que ella no podía hacer nada por la operación. Nadie le dijo nada, pero se prestó voluntariamente a hacerlo. Y eso es lo que Dios mira. No es para ganar méritos. Y no es porque ahora después de esto me van a dar un privilegio. Porque no es así. Con Dios no se trabaja así. Isaías dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo no sé usted si se identificó, o los que me están viendo, en las 2 L, lobos o líderes. ¿Qué soy? ¿O qué quiero ser? Usted puede escogerlo. ¿Usted quiere ser un Diótrefes? ¿Usted quiere ser un gallo? Pero acuérdese una cosa, hablando de gallo, y no es esto para reírnos, sino lo voy a decir serio. Los gallos se levantan, se despiertan a las 5 de la mañana todos los días para cantar. Yo no creo que esto se aplique a este gallo, pero si hablamos del gallo que usted conoce, el del gallinero, cuando él hace algo, lo hace a las 5 de la mañana, todos los días. Y yo me imagino que ese gallo que está en el gallinero debe tener a todas sus gallinas, porque debe ser como un David, que tiene como 20 gallinas a su disposición, y dice el gallo, ¿y ahora cuál escojo? Y empieza a cantar a las 5 de la mañana. Pero el problema con esos gallos, que nos acordamos nosotros cuando vivíamos del otro lado de la frontera, es que nos despertaba. Y acá en la iglesia necesitamos esos tipos de gallos de gallinero. Si queremos ser líder. Si queremos ser líder, tenemos que despertar temprano y tenemos que pensar en este mensaje. No es para tomar el primer lugar o para ser visto por otros, sino que solo Dios es el que tiene esa preeminencia y el privilegio
de verme y llamarme y nombrarme. Iniciamos con el versículo de Isaías que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías: heme aquí, envíame a mí. Cierra sus ojos. Vamos a orar.